Hola, soy la doctora Laura Castellanos, y hoy quiero hablarte de algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, de esas decisiones que tomamos todos los días después de los 60 años, decisiones que parecen completamente normales, que todos las toman, que nadie cuestiona, decisiones que parecen inofensivas, pero que con el tiempo, silenciosamente, están aumentando el riesgo de que algún día necesites una cirugía que se podría haber evitado. Y antes de seguir, déjame pedirte algo muy simple. Si este tipo de información te ayuda a entender mejor tu cuerpo y a tomar mejores decisiones de salud, suscríbete al canal ahora mismo. Y déjame un comentario diciéndome qué tema de salud te preocupa más a partir de esta etapa de la vida. Leo todos los comentarios y me ayudan a crear contenido que realmente te sirva. Porque todo lo que voy a decir a continuación tiene que ver exactamente con eso. No hablo de casos extremos. No hablo de hábitos devastadores que todos conocen. Hablo de cosas cotidianas, de decisiones que tomaste quizás esta misma mañana. Y lo que makes que esto sea tan peligroso es precisamente que no se sienten peligrosas. Se sienten normales. Se sienten como parte de la vida después de los 60, pero no lo son. Hoy vamos a descubrir juntos cuáles son esas decisiones, por qué son tan peligrosas y, más importante aún, qué puedes hacer para que no conviertas algo preventable en una emergencia médica. Porque aquí está la verdad que necesitas escuchar. La mayoría de las cirugías que los adultos mayores enfrentan no son inevitables. Son el resultado de un camino largo de decisiones pequeñas que nadie vio venir, o que prefirieron no ver. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar la forma en que cuidas tu cuerpo a partir de este momento. Antes de hablar de las decisiones, necesitas entender algo fundamental sobre cómo cambia tu cuerpo después de los 60 años. Y no te preocupes, no voy a hablarte de envejecimiento como si fuera una condena. Te voy a hablar como lo que es, un proceso natural que, si lo entiendes bien, puedes manejarlo mucho mejor de lo que crees. Cuando tenemos 20 o 30 años, nuestro cuerpo tiene algo que llamamos reserva funcional. Piensa en la reserva funcional como un banco de energía y capacidad de recuperación. Cuando eres joven, ese banco está lleno. Si te golpeas, te curas rápido. Si enfimas, te recuperas en días. Si cometes un error alimentario, tu cuerpo lo compensa sin problema. Pero con cada año que pasa, ese banco va disminuyendo. No de forma dramática, no de forma que lo notes de golpe, de forma tan gradual que casi no lo percibes. A los 40, quizás ya no te recuperas tan rápido de un viaje. A los 50, ese dolor de espalda tarda más en irse. A los 60, empiezas a notar que small things that no used to matter suddenly matter a little more. Y a los 65 o 70, esa reserva funcional puede estar en la mitad de lo que era. Esto significa que tu cuerpo tiene mucho menos margen de error, mucho menos capacidad de compensar cuando algo anda mal, y mucho menos tiempo para recuperarse si algo se complica. Hay otro factor que cambia con la edad y que es crucial entenderlo: la inflamación crónica. No hablo de la inflamación que aparece cuando te tuerces el tobillo. Eso es inflamación aguda, y es buena. Es parte de cómo tu cuerpo se repara. Hablo de una inflamación de bajo grado que se instala con los años. Una inflamación que está ahí, siempre, de forma silenciosa, que no duele, que no te da señales claras, pero que va debilitando los tejidos, los órganos, los vasos sanguíneos, poco a poco, año tras año. Y esta inflamación crónica es una de las principales razones por las que, después de los 60, los errores que antes parecían inofensivos se vuelven mucho más peligrosos. Porque tu cuerpo ya no tiene la misma capacidad de absorber los golpes. Esto no significa que estés destinado a enfermar. No significa que debas vivir con miedo. Significa que necesitas entender las reglas del juego han cambiado. Y que las mismas decisiones que en juventud no tenían consecuencias, después de los 60 pueden tenerlas. Eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Empecemos por algo que casi todos conocen pero pocos toman en serio: el dolor que no es para nada. ¿Te conoce ese hábito de pensar que un dolor que aparece de vez en cuando no vale la pena atender? Que probablemente va a desaparecer solo.
que es parte de la edad, que no pasa nada. Es uno de los hábitos más comunes después de los 60, y es uno de los más peligrosos. Déjame contarte algo que vi repetirse más veces de las que podría contar en mi carrera médica. Un paciente llega a mi consulta con un dolor en el abdomen que dura ya 3 días. Me dice que le duele un poco, que pensó que era estresado, que pensó que pasaría. Cuando lo examino, lo que encuentro es una infección que ya se ha extendido, o una obstrucción que ya está avanzada, o algo que, si hubiera llegado una semana antes, se hubiera tratado con antibióticos y reposo. Pero porque esperó, porque normalizó el dolor, porque pensó que no era importante, ahora necesita cirugía. Y esa cirugía, en un cuerpo de 60 o 70 años con inflamación crónica de bajo grado y una reserva funcional reducida, no es lo mismo que en un cuerpo de 40. El riesgo de complicaciones sube, el tiempo de recuperación se extiende, las posibilidades de efectos secundarios aumentan, y en muchos casos, todo eso se pudo evitar si se hubiera atendido a tiempo. El dolor es un idioma, y después de los 60, ese idioma se vuelve más importante, no menos. No es que deba dolerte todo el tiempo, no es que cada malestar sea una emergencia, pero cuando algo siente diferente, cuando un dolor no sigue el patrón de siempre, cuando dura más de lo que debería, eso merece atención, no mañana, no la próxima semana, pronto. Ahora hablemos de otra decisión que parece absurdamente inofensiva: retrasadas las revisiones médicas. Este año no voy a ir, el año que viene me reviso. Lo he escuchado innumerables veces, y entiendo por qué. Las revisiones médicas no son agradables para nadie, son aburridas, toman tiempo. Muchas personas las evitan por miedo a descubrir algo que no quieren saber. Pero aquí está la realidad que nadie dice en voz alta. Las condiciones que más frecuentemente llevan a cirugía de emergencia en personas mayores de 60 años son condiciones que, si se hubieran detectado antes, se podrían haber tratado de forma mucho menos invasiva. El cáncer de colon, por ejemplo, si se detecta en etapas tempranas, se puede tratar con procedimientos mucho menos complicados que una cirugía mayor. Pero si se detecta cuando ya hay síntomas evidentes, la situación es muy diferente. Lo mismo pasa con problemas del corazón, con obstrucciones arteriales, con problemas de la próstata, la vesícula, los riñones. Muchas de estas condiciones no dan señales durante meses o incluso años, y por eso las revisiones preventivas no son un lujo, son una inversión, no en tu futuro abstracto, en tu futuro concreto, en tu independencia, en tu capacidad de cuidar a los que quieres. Cuando alguien me dice que no ha ido al médico en 2 años porque se siente bien, entiendo esa sensación. Pero también sé lo que esa sensación puede estar ocultando, porque la mayoría de las enfermedades que nos roban la independencia después de los 60 no se sienten mal al principio, se sienten como nada. Y cuando empiezan a sentirse, muchas veces ya están en un estado avanzado. Vamos a hablar ahora de algo más personal, algo que muy pocas personas admiten: el miedo a la cirugía que convierte el tratamiento preventivo en una pesadilla emocional. Hay personas que saben que necesitan algún procedimiento médico, que su médico ya les lo recomendó, que les explicaron que es importante, pero no lo hacen. No porque no les importa, sino porque tienen miedo, miedo a la cirugía, miedo a que algo salga mal, miedo a quedarse en el hospital, miedo a perder independencia, y ese miedo es completamente válido, pero tiene un costo, porque cuando evitas un procedimiento que estaba indicado, el problema no desaparece. Se desarrolla, se complica, se convierte en algo más grande, más difícil de tratar y, paradójicamente, más peligroso de operar. Te voy a dar un ejemplo. Cuando el médico detecta un problema en la vesícula biliar, generalmente hay una opción de cirugía planificada, una cirugía que se prepara con calma, donde el equipo médico está listo, donde las condiciones son óptimas. Pero si la persona decide esperar, posponer, evitar por miedo, eventualmente la vesícula puede inflamarse de forma aguda, puede infectarse, puede romperse, y cuando eso pasa, ya no hay cirugía planificada, hay cirugía de emergencia. Y una cirugía de emergencia en una persona mayor de 60 años es mucho más riesgosa que una cirugía planificada.
no porque sea más difícil técnicamente, sino porque el cuerpo no tiene tiempo de prepararse, porque la infección o la inflamación ya está avanzada, porque la reserva funcional del cuerpo tiene que enfrentar un estrés que no estaba preparado para recibir. El miedo a la cirugía planificada no debería convertirte en candidato a una cirugía de emergencia, y eso es exactamente lo que pasa cuando pospones. Ahora veamos otra decisión que parece tan simple que casi no vale la pena mencionarla. No revisar los medicamentos. Muchas personas mayores de 60 años toman varios medicamentos. Para la presión, para el colesterol, para el dolor, para dormir, para proteger el estómago. Y es muy común que no los revisemos con frecuencia. ¿Por qué revisa tan poco? Porque me los recetaron hace un año y me estoy sintiendo bien. Pero los medicamentos no son eternos. Y no todos son compatibles entre sí. Con el paso de los años, la forma en que tu cuerpo procesa los medicamentos cambia. Los riñones se vuelven menos eficientes. El hígado metaboliza las sustancias de forma diferente. Y los medicamentos que antes eran perfectamente seguros pueden empezar a causar efectos secundarios que no notas de inmediato. He visto casos donde la combinación de varios medicamentos que individualmente eran seguros estaba causando un daño silencioso en los riñones, o estaba afectando la función hepática de forma progresiva, o estaba alterando los niveles de electrolitos de forma que eventualmente causó una emergencia cardíaca. No porque los medicamentos fueran malos, sino porque no se habían revisado en mucho tiempo. Los medicamentos necesitan revisión periódica, especialmente después de los 60. No es un capricho médico, es una necesidad básica de seguridad. Sigamos con algo que quizás no te haya pensado nunca como un factor de riesgo: la inactividad física sostenida. No hablo de que no vayas al gimnasio, no hablo de que no hagas ejercicio intenso, hablo de la inactividad prolongada, de pasar horas sentado sin moverse, de un día a otro que pasa sin caminar apenas. ¿Por qué esto puede llevar a una cirugía? Primero, la inactividad sostenida debilita los músculos, especialmente los del abdomen y la espalda. Y cuando esos músculos se debilitan, las estructuras que sostienen los órganos internos pierden soporte. Eso puede favorecer hernias que al principio no dan síntomas, pero que eventualmente se complican y requieren intervención quirúrgica. Segundo, la inactividad reduce el flujo sanguíneo, y cuando el flujo sanguíneo se reduce durante largos periodos, aumenta el riesgo de coágulos, de trombosis venosa profunda. Esos coágulos pueden viajar a los pulmones y convertirse en una emergencia real. Tercero, estar sentado por horas favorece el estreñimiento crónico, y el estreñimiento crónico, cuando se mantiene durante meses o años, puede complicarse en condiciones que requieren cirugía. No tienes que correr maratones, no tienes que levantar pesas, pero necesitas moverte. Cada día, un poco, caminar 20 minutos, levantarte cada hora, hacer estiramientos sencillos. Eso no es solo bueno para el corazón o para la presión, es bueno para los músculos que protegen tus órganos, para la circulación que mantiene viva tu sangre, para el sistema digestivo que necesita movimiento para funcionar. Y eso puede ser la diferencia entre una hernia que se monitorea y una hernia que se opera de emergencia. Ahora hablemos de algo más delicado: la alimentación, que no importa tanto a esta edad. Es una frase que escucho con mucha frecuencia. Bueno, ya tengo 60 y algo años. ¿Para qué voy a cambiar lo que he comido toda mi vida? Entiendo la lógica, y es una lógica humana, pero es una lógica que puede tener consecuencias muy serias. Después de los 60, el cuerpo procesa los alimentos de forma diferente. La capacidad de digerir grasas pesadas disminuye. La sensibilidad a la sal aumenta. La capacidad de procesar azúcar baja. Y cuando seguimos comiendo de la misma forma en que comíamos a los 40, estamos poniendo un estrés invisible sobre los órganos que ya están trabajando con menos reserva. El hígado, por ejemplo, tiene que trabajar el doble para procesar las grasas y las sustancias que antes manejaba con facilidad. Y un hígado sobrecargado durante años puede desarrollar condiciones que eventualmente requieren intervención. La vesícula biliar es otro órgano que responde mal a una dieta alta en grasa sostenida. Y los problemas de vesícula
son una de las causas más comunes de cirugía en adultos mayores. El sistema digestivo en general necesita más atención, no menos, después de los 60. No se trata de dejar de disfrutar la comida, se trata de adaptarla, de entender que el cuerpo de 60 años no es el mismo que el de 40, y que tratarlo como si lo fuera tiene un precio que, en muchos casos, se paga en quirófanos. Déjame hablar ahora de algo que muchos evitan porque es incómodo: la deshidratación crónica que nadie detecta. Después de los 60, la sensación de sed disminuye. El cuerpo no nos avisa tan claramente cuando necesita agua, y muchas personas mayores, sin saberlo, viven en un estado de deshidratación leve, no grave, no dramática, pero constante. ¿Y por qué importa tanto? Porque la deshidratación crónica leve afecta a los riñones. Les hace trabajar más para filtrar la poca cantidad de agua que hay. Y a lo largo del tiempo, eso puede contribuir a problemas renales que se descubre cuando ya están avanzados. También afecta el sistema digestivo. Cuando no hay suficiente agua, el sistema digestivo se ralentiza, y eso favorece el estreñimiento crónico que mencioné antes. Afecta la presión arterial, afecta la función cognitiva, afecta la curación de heridas, y en situaciones de estrés físico, como cuando una persona tiene una infección o necesita una cirugía, la deshidratación puede complicar enormemente la recuperación. La solución no es compleja: tomar agua de forma regular, no esperar a sentir sed, pero es una de las decisiones más fácil de postergar, de olvidar, de no tomar en serio. Y esa postergación tiene un acumulado que se siente mucho tiempo después. Ahora vamos a hablar de algo que muchas personas no relacionan con el riesgo quirúrgico: la caída que no fue para nada. Después de los 60, las caídas se convierten en uno de los eventos más peligrosos que puede sufrir una persona. No porque la caída en sí sea tan grave siempre, sino porque los huesos son más frágiles, los músculos son más débiles, el equilibrio es menos estable y la recuperación es más lenta y más complicada. Una caída que en un cuerpo de 40 no significaría más que un moretón, en un cuerpo de 70 puede significar una fractura de cadera. Y una fractura de cadera en una persona mayor es una de las intervenciones quirúrgicas más complicadas y de mayor riesgo que existen. No solo por la cirugía en sí, sino porque una fractura de cadera en una persona mayor frecuentemente implica semanas en cama, pérdida de masa muscular, riesgo de coágulos, riesgo de infecciones, y en muchos casos, una pérdida significativa de independencia que no se recupera del todo. Y la mayoría de estas caídas no ocurren en condiciones extremas. Ocurren en la casa, en el baño, en la cocina, caminando de un lugar a otro. Ocurren porque los músculos están debilitados por la inactividad, por la falta de equilibrio que nadie atendió, por un piso resbaladizo que nadie pensó en cambiar. Pero no solo pasa por las caídas en sí mismas, también por la osteoporosis que quizás nadie detectó, por los niveles de calcio y vitamina D que nadie revisó, por los niveles hormonales que cambian silenciosamente después de los 60. Una caída que no fue para nada puede convertirse, si los factores subyacentes no se atienden, en un camino largo hacia una cirugía que se podría haber evitado. Vamos a hablar ahora de la decisión de no ir al médico por esa cosa que parece menor. Hablamos de los dolores al principio, pero hay otra categoría de síntomas que las personas dejan pasar. El síntoma que seguramente no es nada. Un poco de sangre que no debería estar ahí. Un cambio en el hábito urinario que es sutil pero diferente. Una pérdida de peso que no se busca pero que se nota. Estos son síntomas que muchas personas, por diversas razones, no atienden de inmediato. Quizás por miedo a lo que podrían descubrir. Quizás por estar ocupados, quizás por pensar que exageran, pero estos síntomas, en muchos casos, son las primeras señales que el cuerpo envía antes de que una condición se complique. Y cuando se atienden a tiempo, las opciones de tratamiento son mucho más sencillas, mucho menos invasivas y mucho más seguras. Cuando se atienden tarde, cuando el problema ya está avanzado, cuando los síntomas ya no son sutiles sino evidentes, las opciones de tratamiento son más complicadas, más peligrosas
y a veces irreversibles. No estoy diciendo que cada síntoma sea una emergencia. Estoy diciendo que cuando algo no encaja con lo normal, cuando algo no sigue el patrón de siempre, merece atención profesional. No mañana, no la próxima semana, en un plazo razonable que no te permita posponer indefinidamente. Ahora quiero que pensemos juntos en algo más profundo, en por qué las cirugías de emergencia son tan mucho más peligrosas en personas mayores de 60 años. No es porque los cirujanos sean menos hábiles, no es porque los hospitales sean peores, es por la biología. Cuando se prepara una cirugía planificada, hay tiempo, tiempo para preparar el cuerpo, tiempo para optimizar los niveles de nutrición, de hidratación, de función orgánica, tiempo para preparar emocionalmente al paciente. Y en una cirugía planificada, el equipo médico conoce exactamente qué están enfrentando. Saben cuánto tiempo va a durar. Saben cuáles son los riesgos específicos. En una cirugía de emergencia, nada de eso existe. El cuerpo está bajo estrés. Hay infección, inflamación aguda o una condición que ya está comprometiendo funciones vitales. La reserva funcional que ya estaba reducida tiene que enfrentar un estrés enorme en muy poco tiempo. Y el sistema inmune, que quizás ya no funciona con la misma eficiencia de antaño, tiene que luchar al mismo tiempo contra el problema que causó la emergencia y contra los riesgos que trae la propia cirugía. Las complicaciones más comunes que vemos después de cirugías de emergencia en personas mayores incluyen infecciones posquirúrgicas, problemas de coagulación, pérdida de función renal transitoria, neumonía y una recuperación mucho más prolongada y difícil. No estoy diciendo esto para asustarte. Te lo digo porque esa comprensión es la que puede motivarte a no dejar que las decisiones pequeñas se conviertan en emergencias grandes. Déjame ahora hablar de algo que quiero que se quede grabado en tu memoria: la diferencia entre la edad cronológica y la edad funcional del cuerpo. La edad cronológica es el número en tu documento de identidad. La edad funcional es la edad real de tu cuerpo. La edad que refleja cuánto se ha cuidado, cuánto se ha maltratado, cuánto se ha escuchado. Dos personas de 65 años pueden tener edades funcionales completamente diferentes. Una puede tener un cuerpo que funciona como el de 55, con buena circulación, músculos funcionales, órganos que trabajan eficientemente, una reserva funcional sólida. La otra puede tener un cuerpo que funciona como el de 75, debilitado por años de inactividad, mala alimentación, deshidratación crónica y condiciones no atendidas. Y esa diferencia no se nota hasta que aparece el momento de crisis, hasta que el cuerpo tiene que enfrentar algo que requiere energía, resistencia y capacidad de recuperación. En ese momento, la edad funcional es la que importa, no la edad cronológica, y la edad funcional se construye año tras año, con cada decisión, con cada hábito, con cada examen que se hace o no se hace. No es demasiado tarde para mejorarla, pero sí requiere conciencia y acción. No mañana, ahora. Entonces, ¿qué puedes hacer concretamente? No te voy a dar una lista de recetas mágicas, porque no existen, pero sí te voy a dar principios que, si los aplicas con consistencia, pueden cambiar la trayectoria de tu salud. El primero es el más importante: escucha a tu cuerpo. Cuando algo siente diferente, cuando aparece un síntoma que no estaba antes, cuando un dolor no sigue el patrón de siempre, eso es información. Y esa información tiene valor, no ignorándola, no normalizándola, llevándola a un profesional médico que pueda interpretarla. El segundo principio es no posponer las revisiones médicas preventivas, no porque sea agradable ir al médico, sino porque en esas visitas rutinarias se descubre lo que no se puede descubrir de otra forma. Los problemas que no duelen, los cambios que no se ven, las condiciones que están desarrollándose en silencio. Una revisión preventiva anual puede ser la decisión más importante que tomes en un año. El tercer principio es mover el cuerpo. No tiene que ser intenso, no tiene que ser dramático. Caminar, estirarse, levantarte de la silla con frecuencia. Eso mantiene los músculos funcionales, la circulación activa, el sistema digestivo funcionando y los órganos que sostienen la estructura de tu cuerpo en su lugar. El cuarto principio
es revisar los medicamentos con tu médico al menos una vez al año. No porque los medicamentos sean malos, sino porque con el tiempo cambia la forma en que el cuerpo los procesa. Y lo que fue seguro hace 2 años puede no serlo hoy. El quinto principio es mantener una alimentación que se adapte a lo que necesita tu cuerpo ahora. No el cuerpo que tenías a los 40, el cuerpo que tienes hoy, con sus necesidades diferentes, sus capacidades diferentes, sus vulnerabilidades diferentes. Y el sexto principio es tomar agua, de forma regular, sin esperar la sed. Parece algo tan pequeño, pero sus efectos sobre los riñones, el sistema digestivo, la presión arterial y la recuperación ante cualquier problema médico son enormes. Déjame contarte una cosa más antes de despedirme. No estoy hablando de miedo. No estoy hablando de que debas vivir con angustia por cada decisión que tomes. Estoy hablando de conciencia, de entender que el cuerpo después de los 60 no es el mismo que antes, y que esa diferencia no es un castigo. Es simplemente un cambio de reglas. Como cuando cambias de juego. Si conoces las reglas del nuevo juego, puedes jugarlo muy bien, puedes mantenerte independiente, puedes cuidarte. Si no las conoces, o si las ignoras, los errores se vuelven más costosos. Eso es todo. Cada decisión pequeña que has tomado, que estás tomando, tiene un peso. A veces ese peso es invisible durante mucho tiempo, pero está ahí, acumulándose, y un día, esa acumulación tiene que ir a alguna parte. A veces va a una visita médica donde se detecta algo a tiempo y se resuelve de forma sencilla. A veces va a una complicación que requiere una intervención que se podría haber evitado. La diferencia entre esos dos escenarios no está en la suerte, está en las decisiones que se toman a lo largo del camino. Hoy no te di una cura, no te di promesas, te di información. Información que, si la usas, puede ser la diferencia entre una vida donde las decisiones médicas son tranquilas, planificadas y manejables, y una vida donde de repente enfrentas una emergencia que nadie vio venir. Porque la verdad más importante que quiero que te quede es esta. La mayoría de las cirugías que los adultos mayores enfrentan no son inevitables. Son el resultado de un camino largo de decisiones pequeñas, decisiones que parecían inofensivas, que parecían normales, que parecían que no importaban, pero que importaban mucho más de lo que nadie le dijo. Y tú, por estar aquí hoy, ya estás un paso más adelante, porque la conciencia es el primer paso, y a partir de ahora tienes la herramienta más poderosa que existe para cuidarte a ti mismo, el conocimiento. Cuídate, escúchate, no pospones lo que importa. Y si este video te ha hecho pensar, si te ha hecho cuestionar alguna decisión que estás tomando, o si conoces a alguien que necesita escucharlo, compártelo, no como un regalo de miedo, como un regalo de atención, de cuidado, de amor hacia uno mismo y hacia los que queremos. Soy la doctora Laura Castellanos, y nos vemos en el próximo video.